conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y el versículo 3 dice: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Me gusta estar en tu casa. Es una poderosa expresión, una declaración de fe puesta en ello. Y ahora que nos invita a ser el salmista, a que nosotros demos a conocer sus obras en todos los pueblos. Dice que cantemos o hablemos de todas sus maravillas. Bendiciones, familia. Bendiciones, familia. Bendiciones, familia. Ya quisiésemos estar frente a frente en persona para estrecharnos, para saludarnos, pero lo estamos haciendo a través de este medio y estoy totalmente convencido que bendición del Dios Todopoderoso ha venido y ha llegado a la vida de cada uno de ustedes. Así que gracias una vez más porque nos permiten entrar ahí, a la intimidad de su hogar. Y digo nos permiten porque estamos a un clic, le llamo yo, a un clic de decir sí, a un clic de decir no a una transmisión de esta magnitud. Así que bendiciones, vamos a orar, vamos a compartir la palabra del Señor, después de escuchar un canto poderoso que de seguro usted y yo tarareamos un poquito o en un decir cantamos también juntamente con lo que estábamos escuchando y viendo. Oramos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. En esta mañana, Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Y ayúdanos, Padre, a llevar al cumplimiento estas expresiones, estas oraciones de la palabra. Dar a conocer sus obras en los pueblos. Hablar de todas sus maravillas. Padre, que nosotros lleguemos al entendimiento que, como dice el verso 3 del Salmo 105, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Señor amado, gracias por la vida. Señor amado, gracias por las oportunidades que esta época está presentando para cada uno de nosotros. Amado Dios, te damos gracias porque guardas nuestra salida y nuestra entrada. Miras nuestro levantar y nuestro acostar. Oh Dios, alabamos y exaltamos tu santo nombre porque eres bueno en gran manera. Y desde la eternidad hasta la eternidad, tu nombre es exaltado y tus maravillas son cantadas, habladas por tu pueblo, Señor amado. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Oramos, Señor amado, porque el espíritu de esta palabra llene, ministre y, Señor, desafíe nuestras vidas. De manera, Dios, que no nos convirtamos solamente en oidores de la palabra, sino más bien hacedores de la misma. Señor, gracias por este tiempo. Creo firmemente que tu palabra es viva, es eficaz y tiene un poder de transformación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos a Dios. Un domingo más de estar en casita. Bueno, algunos, tal vez la minoría ha salido para alguna actividad laboral. Pero de ahí me atrevo a decir que el 99.99 de las familias estamos en casa, estamos en un lugar ahí estancaditos. Y este es el caso de nosotros. Y hoy tomamos este tiempo entonces para ser bendecidos. Nuestro tema de seguro ya está dado. Me gusta compartir la palabra de esta manera. Me gusta dejar un punto, otro punto, de manera que sea entendible y que en la gracia y la misericordia de Dios pueda usted y yo ser edificados. No está de más decirlo que a través de esta plataforma de Facebook, Palabra en Acción Salca, aleluya, están quedando grabadas las enseñanzas, la palabra que estamos dando, y así que yo estoy totalmente seguro que la misma, hablo de la palabra, le ha bendecido. No está de más que en otro momento regrese, vuelva a ver, vuelva a escuchar y vuelva a ser bendecido en todo esto. Así que hoy tenemos esto al alcance de nuestras manos. Nuestro tema: siendo sensibles como discípulos de Jesús.
Hay un liderazgo marcado en la vida de cada uno de nosotros. Hay un liderazgo marcado en nuestro diario vivir. Hermanos amados, hablo de un discípulo porque un discípulo es un seguidor, un discípulo es aquel que hace lo que su maestro hace. Y aunque no voy a estar usando directamente la palabra discípulo, sino más bien me voy a referir a un liderazgo, porque fuimos marcados desde Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree, para que domine, para que ejerza ese dominio, esa autoridad. Ahí se impregnó un liderazgo en nuestras vidas. Ahora, uso la palabra sensible porque es esta época y muchas de las épocas de nuestra vida cuando tenemos que hacer uso de algunas cualidades, de algunas gracias que el Padre va ubicando en nuestras vidas. De hecho, vamos a ver algunas cualidades de Nehemías como un buen líder, como un buen seguidor de Dios. Ahora bien, quiero manejar un objetivo para esta enseñanza siendo sensible como discípulo de Jesús. Y el objetivo de esta enseñanza es aprender y aplicar las cualidades. Oiga cómo voy a mencionarlo porque de este personaje voy a estarme refiriendo más. Las cualidades de Nehemías y de Jesús a nuestro diario vivir como discípulos de Él. ¿Cuál es el objetivo a tratar en esta hora? Aprender y aplicar. Aprender y aplicar las cualidades de Nehemías y de Jesús a nuestro diario vivir como discípulos de Él. Ocupemos dos escrituras que nos servirán como la plataforma de todo el desarrollo de lo que vamos a estar viendo, de lo que vamos a estar escuchando en esta mañana de domingo. Y esto es Evangelio de Lucas, capítulo 19. Así que acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Este capítulo 19 tiene una gracia de Dios. Estos son básicamente los textos, uno de los textos cumbres, específicamente del verso 10, que vamos a estar viendo al final de esta enseñanza. Pero del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, ocupamos los versículos 41 en adelante. 41 en adelante, y quiero que vea estos versículos, que son bastantes cruciales. Por favor, véanlo. Versículo 41 de Lucas 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y por favor, vea los versículos siguientes, 42 al 44, diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Trasladémonos a Nehemías capítulo 2 y luego a un poco de referencia con respecto a lo que estamos viendo. Nehemías capítulo 2. Quiero que vea esta porción maravillosa. Nehemías capítulo 2, y vamos a tomar los versos de 17 y 18. Y dice: les dijo pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo 18. Entonces les declaré
cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, palabras poderosas, las de la parte final del versículo 18 de Nehemías 2. Levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Permítame hacer una pequeña introducción con respecto a lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Lo primero, lo citado de Lucas 19, 41 al 44, es bastante asombroso porque dice las primeras palabras del versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad. Y cuando llegó cerca de la ciudad, recuérdese que el contexto de este pasaje de Lucas 19 está tratando acerca de la entrada triunfal. Había una algarabía porque él estaba entrando a esa ciudad, pero en medio de eso se tornó esta panorámica. Y cuando llegó cerca de la ciudad, las últimas palabras marcan la cualidad de un líder, marcan la cualidad de alguien que está, oiga eso, siendo sensible a lo que va a pasar en este contexto de la palabra de Lucas 19. Y dice, lloró al verla, lloró sobre ella. Claro está que nuestro amado Jesús estaba hablando para un tiempo futuro, para el año 70 después de Cristo, que así está marcado, cuando justamente sucedió cada una de estas palabras. Ahora, como la palabra es espíritu, la palabra es vida, hermanos amados, vamos al contexto ahora o al pasaje de Nehemías 2:17. ¿Qué está sucediendo allí? Había sucedido algo similar a lo que Jesús estaba anunciando para tiempo futuro, pero aquí es regresar en el tiempo. Hermanos amados, aquí estaríamos hablando de Nehemías como aproximadamente unos 400 años antes de Cristo. De hecho, voy a dar algunas referencias con respecto a los acontecimientos de acá. Sin embargo, aquí el punto está dado que este líder, que este hombre de Dios, Nehemías, cuando escucha la noticia de cómo está su tierra, su gente, él mismo se llena de una sensibilidad. Ahora, voy a enfatizar esto y de seguro lo voy a recordar o a enfatizar un poquito más adelante. Él no nació en esa tierra de Jerusalén. No, Nehemías estaba en una tierra ajena a todo lo que era. De hecho, él nació ahí. Nació ahí. Ahora bien, quiero usar estas palabras. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. Los judíos que vivían ahí fueron deportados a Babilonia, y el dato bonito de hoy o curioso dentro de este sentido es que hoy es Irak. Ahí donde está Irak era propiamente Babilonia. Debían estar en el cautiverio 70 años, pero en el 537 a.C., o sea como 49 años aproximadamente de este acontecimiento, se le permitió a un primer grupo de judíos regresar a esta tierra. En el 516, que ahí sí ya se marcan 70 años después de todo este acontecimiento, se reconstruyó el templo de Jerusalén. Esdras fue el líder del segundo grupo de judíos que regresó a Jerusalén en el 458 a.C. Y luego en el 445, como 110, 115 años después aproximadamente, Nehemías pidió autorización para volver a Jerusalén con un tercer grupo a fin de reconstruir los muros de la ciudad. Ahora miren esto. ¿Por qué hago un poco de énfasis en esta parte introductoria? Y quiero resaltar la palabra muros. ¿Por qué? Oiga lo siguiente. En aquellos días las ciudades estaban protegidas por los muros que la rodeaban. Si un enemigo atacaba la ciudad, le podía tomar hasta 6 meses abrirse paso para entrar, gracias a esos muros. Cuando Nehemías entró en escena, los muros de Jerusalén tenían décadas de estar destruidos.
La ciudad estaba en ruinas y los muros eran un montón de escombros. Eso creaba grandes problemas. Ahora, cuando yo meditaba en esta palabra, amado, estoy en un punto introductorio todavía. Tanto en la vida de Jesús, porque vamos a marcar la vida de Jesús siempre en todo el desarrollo de lo que hacemos, o la vida de Nehemías, que en este caso está sirviendo como un líder, está sirviendo como alguien que está como punta de lanza para ver una transformación en un lugar, pero me refiero a los muros. Cuando yo leía esta palabra, mi hermano, yo meditaba y decía, hoy, en este siglo XXI, hoy, en este año 2020, hoy domingo, creo que estamos ya en fecha 19 de julio. ¿Cuántas personas, cuántas familias andan sin la protección de su muro? Hablo en un ambiente espiritual. O hay una decadencia en el área, ¿qué decirlo?, económica, o hay una decadencia en el área sentimental, o algo está aconteciendo. Cuando yo leía esta palabra, primero la profecía de Jesús, porque es una profecía. Cuando Jesús dice, ve la ciudad, llora sobre ella. Me impactan las palabras que él ocupa, porque dice diciendo, oh, estoy en el 42:19 de Lucas. Oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. O sea, ahí había una decadencia, ahí había una desprotección, se le puede llamar. Pero bendito Dios por la palabra. Mire, en el tiempo retrocedo, porque ocupo las palabras de Jesús que él las ubicó hace más de 2000 años. Pero regreso un poco y vamos a mirar la vida de Nehemías como ese líder, como ese discípulo, como ese seguidor del Dios Todopoderoso. Y mi hermano amado, la sensibilidad que esto marca. Ahora bien, me estoy dirigiendo a un grupo que nos llamamos la iglesia. Me estoy dirigiendo a un grupo que nos llamamos discípulos de Jesús. Ahora, podríamos entrar en interrogantes. ¿Somos verdaderamente la iglesia? ¿Somos verdaderamente los discípulos de Jesús? ¿Somos verdaderamente ese liderazgo que Dios está levantando hoy, en este siglo XXI? ¿Somos esa gente sensible ante la necesidad espiritual y ante la necesidad que se pueda estar dando en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros vecinos y aún en los desconocidos? ¿Cómo estamos viviendo? Serían las grandes interrogantes dentro de ellos. Ahora bien, a continuación voy a compartirle algunas cualidades de un buen discípulo, de un buen líder de Jesús. Vamos a resaltar algunas cualidades dentro de esta gracia maravillosa de Dios, pero antes quiero que observemos los problemas que afrontaba la población de Jerusalén en ese entonces. Ahora bien, nos vamos a referir a Nehemías, así que ahí manténgase en la escritura de este libro maravilloso de Nehemías. Vamos a ver los versos del 1 al 3 del capítulo 1. Nehemías, capítulo 1, versículos 1 al 3. Interesante esta palabra bendita. Muy bien. Por favor, quiero que vea lo que está diciendo la escritura. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Vea las palabras. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Este varón está realmente interesado y
me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. El primer punto que resaltamos antes de ver las cualidades de un buen líder, de un buen discípulo de Jesús, hermanos amados, son: los habitantes estaban indefensos. Ese es el primer punto a tratar. Los habitantes estaban indefensos. Lo podemos ver en estas palabras. Mira el versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuál fue la respuesta que recibió Nehemías después de la pregunta? Que estaban sin protección. Los habitantes estaban vulnerables ante los ataques y las provocaciones. Al saberse indefensos, hermanos amados, también se sentían desalentados y derrotados, y eso por bastante tiempo. Y se apoderó de ellos incertidumbre, se apoderó de ellos el temor, se apoderó de ellos un sinfín de situaciones. Ahora, mire cómo hemos marcado estos 3 domingos del mes de julio. El primer domingo del mes de julio hablamos de Visión 2020. Tenemos que tener una visión de largo alcance y sus aspectos que vienen a importar para nuestras vidas. La semana pasada hablábamos de intercediendo por mi nación, que es una parte que urge para la vida, pero hoy quiero dejarles este tema, este mensaje a su espíritu, como la iglesia que somos, como los discípulos de Jesús que somos, como esos líderes que somos en el Señor, que seamos sensibles a esto. Mire, esto es una muestra de cómo está el pueblo hoy. Hoy es una incertidumbre la que se vive, hermanos amados. El aspecto de la vida está tan vulnerable ante los ataques del enemigo. De seguro, un buen grupo de personas han caído en el desaliento, han caído, y espero que no sea usted, mi hermano. Pero la vida se vuelve tan rutinaria. A las 5 de la mañana abren la compuerta, a las 6 de la tarde se cierra, vamos, venimos, estos 2 fines de semana de julio, desde las 2 de la tarde del sábado está cerrado el tiempo, hasta el lunes. Hermanos, es una rutina. Pero en medio de eso, ¿está usted y yo siendo sensibles? Hay sensibilidad en nuestra vida. ¿Por qué? Los habitantes estaban indefensos. Hermanos amados, ellos se representaban como un símbolo de derrota y de desamparo. Así se representaban. ¿Saben? Las palabras que les decía el enemigo es: Dios los ha abandonado. Esas son las expresiones. Dios los ha abandonado, y muchos de ellos creían que lo había hecho. ¿Que había hecho qué? El desamparo de Dios. Pero Dios tiene sus formas, Dios tiene sus medios, Dios tiene sus tiempos, nunca llega tarde. Pero hoy nos toca a nosotros, hermanos amados, llevar a cumplimiento todo lo que nuestro buen Dios ha marcado para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál era la condición del pueblo? Que estaban indefensos. Eso es nuestro primer punto a ver, porque a partir de lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana, vamos a ver las cualidades de un buen líder, de un buen discípulo del Señor. Pero primero se marca el estado. Primero se marca la condición en la que el pueblo está. Nosotros hemos estado orando, nosotros hemos estado clamando, porque el remanente, primero, en primera línea,
el remanente, la iglesia, la congregación que se llama Palabra en Acción, Salca, aleluya, nos mantengamos a flote, nos mantengamos conscientes, hermanos amados, de la vida que estamos llevando hoy. Hermanos, que seamos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Esa es nuestra oración. Sabemos perfectamente que, y es lamentable, pero sabemos perfectamente que el 100% de la congregación no está al 100 como se debería. Haciendo unos trabajos y tal vez es como una anécdota de la vida, haciendo algunos ajustes dentro del vehículo y todo, se quedó varado por bastante tiempo y pues se me ocurrió llevarlo al lugar a donde compré las baterías, por poner un ejemplo chiquitito, para que chequearan la batería, cómo estaba en esto y lo otro, y me asombré de algunas cosas. De unos datos bien curiosos que pueden ser aplicables dentro del contexto de la vida cristiana, y vaya usted a saber, el contexto es, cuando el técnico hizo su chequeo de rutina, primero el vehículo encendido, porque normalmente el vehículo está encendiendo normal, y encendido el vehículo, toma el voltaje, me dice, todo está perfecto, pero vamos a hacer una prueba solamente de la batería, y boom, saca la batería del vehículo, va a su mostrador y le pone su medidor. Y me llamó bastante la atención algo que él dijo. Esta batería marca que necesita servicio. Bueno, la batería que yo uso es una libre de mantenimiento, pero me llamó la atención que dijo necesita servicio. ¿Y cuál era el servicio que necesitaba? Entonces no le pregunté, pero mi mente se hizo esa pregunta y él como que me leyó el pensamiento y me dice, mire pastor, el mantenimiento que esta batería necesita es una recarga lenta. Una recarga lenta, sí. Mire, aquí muestra. Debe de tener tanto de voltaje, y me mostró por decir el 100%, pero solamente está marcando el 60%. Y le voy a explicar. Y mire, y me tomo estos segunditos o estos minutos para decirle esto porque me llamó la atención, lo figuré con la vida cristiana. Y me dice, mire, las baterías, usted compra una batería, la compra para dos aspectos. Una, en el día está almacenando energía producto del movimiento del carro, para que cuando queda en reposo en la noche, al día siguiente la batería descarga su potencia, su energía, y así sucesivamente, Pero sucede que cuando queda varado el carro, cuando la batería queda sin uso, dice, las placas, y me enseñó algo así como esto, las placas tienen una situación aquí y como que esos niveles bajan al piso. Entonces, para que la batería funcione perfectamente, hay que meterle carga para que todo lo que bajó suba. Y me dijo estas palabras, porque la función de una batería es estar en movimiento. Han venido personas acá, decía él, a este lugar donde yo vendo baterías, y me han dicho, pero si la batería era nueva, la dejé unos meses varado el carro, no usé la batería, ¿por qué se descompuso? Y la respuesta es, porque no la usó, porque esta batería, me repitió varias veces, recibe energía cuando el carro está en movimiento, en reposo de la noche, o cuando uno para el carro y vuelve a dar el startazo, es lo que hace, recibe y da, recibe y da. Y yo dije, ¿cómo estará la iglesia? ¿Cómo estará la iglesia? Porque esa es nuestra función, recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Estar en acción, estar en movimiento. Y hoy, tal vez hemos caído, se le puede llamar, según el poeta, a un letargo, a vivir ensimismados, a vivir en una condición como este primer punto que estoy tratando, los habitantes estaban indefensos. Hermano, ¿será que usted y yo necesitamos una carga lenta?
de oración, de intercesión, de ayuno, de vigilia, de meternos con Dios para que seamos sensibles. Nuestro tema está dado, siendo sensibles como discípulos de Jesús, pero pueda que ya no esté sensible y solamente esté pensando en mí mismo. Metámonos a un tiempo de recarga lenta. Recarga lenta, en el nombre del Señor. Muy bien. ¿Por qué escogió Dios? Una grande pregunta. ¿Por qué escogió Dios a Nehemías como líder? Para hacer el trabajo, para hacer esta obra. Recuérdese que la tarea, el trabajo de él, si se puede decir su profesión, era ser copero del rey. ¿Qué es esto? El que servía al rey de una manera muy y demasiado cercana. Vamos a ver algunas cualidades más adelante y ahí enfatizaré por qué. Pero, ¿por qué escogió Dios a Nehemías como líder? Hay por lo menos 3 razones. Si el primer punto fue ver la condición del pueblo, ahora quiero tratar un segundo punto y lo voy a nombrar así, 2.1, porque vamos a ver la primer cualidad de algunas de Nehemías. Y la primera es, 2.1, es Nehemías era sensible a las necesidades. ¿Por qué escogió Dios a Nehemías como líder? Porque Nehemías era sensible a las necesidades. Mire el capítulo 1 y ahora trasládese al verso 4, verso 6. Verso 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Era una persona con solvencia y bienestar económico, pero era sensible a lo que veía a su alrededor. Hermanos, mire esta palabra. Estoy todavía sobre el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Versículo 6. Esté ahora, esta fue su oración, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso, dice, y ahora delante de ti, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dios vio el corazón de Nehemías y la respuesta, o la pregunta primero, ¿por qué escogió Dios a Nehemías como un líder? Como su seguidor. Una de las primeras razones es, Nehemías era sensible a las necesidades. Recuérdese que leímos que le visitaron sus familiares. Y él pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo está mi pueblo? ¿Cómo está mi gente? La respuesta de estos personajes fue, en gran calamidad. Y él no dijo, gracias Dios, porque a mí me tienes bien. Su merecido, porque han sido desobedientes, porque han sido... No. Al oírlo se sentó. Al oírlo paró su estilo de vida. Al oír esa noticia de caos, mi hermano, mi hermana, al oírlo, él se hizo tan sensible que lloró, clamó al Dios Todopoderoso. Y mire que la parte final del versículo 6 de Nehemías 1, ¡wow! Eso es tremendo. Él mismo pide perdón por los pecados porque sabe que hay una razón en el sentido y se hace sensible a esa participación con su pueblo.
Cuando nosotros vemos a Nehemías en esta condición, a él le importaba quién era Dios. O sea, a mí me bendice, porque si nos metiésemos a ver la biografía de Nehemías como tal, él no creció como muchos israelitas crecieron y nacieron en su tierra en las épocas cuando escuche eso, los papás tenían toda la libertad de darles enseñanzas, cuando los papás tenían toda la libertad de contarles todas las maravillas de Dios. No, 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 no. Sin embargo, en esta escritura se muestra que él era un hombre temeroso de Dios. Entonces, el segundo punto que estamos tratando y la primer razón del por qué Dios escogió a Nehemías como líder es: Nehemías era sensible a las necesidades. Hermanos amados, el pueblo está cautivo. Hay mucho pueblo que está cautivo. Hay mucho pueblo que está cautivo. ¿Estamos orando? ¿Estamos metidos con Dios a favor de esta gente? Los líderes son sensibles ante la necesidad de la gente que les rodea. Debe de haber una sensibilidad. Dios usa personas a las que les importa lo mismo que a Él le importa. A Dios le importó que los muros de Jerusalén estuvieran por los suelos. A Nehemías también le importó eso y por eso se hizo líder. Escuche eso, hermano. Hoy Dios está buscando este tipo de personas que sean sensibles como Él. Por eso es que Dios escogió a Nehemías. Ahora, oiga estas interrogantes. ¿Eres sensible? ¿Somos sensibles de hacia dónde van nuestros amigos y familiares sin Cristo? ¿Somos sensibles, hermanos amados, oiga esto, de hacia dónde van nuestros amigos y familiares sin Cristo? Hoy hay un espíritu de muerte de una manera tan exagerada. Oiga eso, hermano, la situación tan tensa. Está por demás repetirlo y perdóneme, pero hoy el distanciamiento social, hoy la inseguridad, va usted porque de plano tiene que ir a una agencia bancaria, a algún área de comercio, etcétera, y lo menos que quiere es rozarse con los demás, porque está la incertidumbre, y si me pega esta situación de enfermedad, mi cuerpo se va a morir. Hermanos, hay algo tremendo en medio de esto. Pero, ¿es usted y yo sensibles de hacia dónde van nuestros amigos y familiares? ¿Qué estamos haciendo para que ellos entreguen su vida a Cristo? Porque uno de los focos más grandes, bendito Dios por las ayudas sociales, bendito Dios. Seguro estoy que el rostro, el corazón del necesitado, cuando recibe una parte de víveres, se siente bendecido, o decirle, mire, tome esto económico que de seguro le va a servir, se siente tan alegre, se siente tan feliz. Pero hermanos, creo que se nos está olvidando el verdadero punto, que es compartir al Cristo que salva, al Cristo que sana, al Cristo que liberta, al Cristo que da paz, al Cristo que da bienestar al hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos amados, ¿estamos siendo sensibles de hacia dónde van nuestros amigos y familiares sin Cristo? ¿Estamos compartiendo de Cristo? ¿Qué estamos haciendo en medio de esto? La primera razón de por qué Dios escogió a Nehemías, y es el punto 2 que estamos tratando, hermanos amados, es porque él era sensible a las necesidades. Hoy, más que nunca, debemos de ser sensibles de hacia dónde está yendo la gente. No deje de ayudar
económicamente, materialmente. No lo deje de hacer. Si lo está haciendo, sígalo haciendo. Pero que el principal objetivo sea que ellos, que ellas, desde el más pequeño hasta el más grande, conozcan quién es Jesucristo. Oh, aleluya, aleluya. Tercer punto y segunda razón del por qué Dios escogió a Nehemías como líder, como su seguidor para la restauración de todo lo que venía. El punto 3, Nehemías era digno de confianza. Nehemías era digno de confianza. Dios mira el corazón de cada ser humano. Y una de las cualidades, porque la primera cualidad que vimos es que él era sensible a las necesidades de los demás, pero vemos esta cualidad y razón número dos del por qué Dios escogió a Nehemías, y es porque Nehemías era digno de confianza. Por favor, mire Nehemías capítulo 2, Nehemías capítulo 2, y su versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Ahí pauso. Lo que sigue es que él tenía un rostro triste. Pero oiga las palabras. Sucedió en el mes de Nisán, que en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Nehemías era un hombre de buena reputación. Artajerjes el rey le había encomendado su seguridad personal. Esto significa un grado muy alto de confianza. Hermanos, el trabajo que tenía Nehemías era de un alto rango, de un alto calibre. Escuche, lo voy a parafrasear así. El mismo rey tenía depositada su vida en las manos de Nehemías. ¿Por qué? Porque este era el copero del rey y como tal, él era el primero que probaba el vino que el rey iba a consumir. ¡Wow! Quiere decir que si el vino estaba envenenado, por decirlo así directo, el primero que se moría era Nehemías. Estoy seguro que cuando Nehemías agarraba, tomaba, daban un tiempo, esperaban algunos acontecimientos, posiblemente se hacía un poquito de silencio en la corte, en el lugar donde estaban, y entonces el rey, después de eso, tomaba vino. Hermanos amados, Dios usa personas que sean dignas de confianza, seguras y fieles. Oiga estas cualidades. Esta es la segunda razón, confianza. ¿Será usted y yo hombres y mujeres de confianza delante de Dios? ¿Será usted y yo gente de confianza, gente segura, gente fiel en todos los aspectos de la vida? Estoy hablando de sensibilidad, hermano. Pero para ser sensible se necesita que confíen en nosotros. Hermanos, hay tres formas en las que Dios prueba nuestra fidelidad. Hay tres formas en las que Dios prueba nuestra fidelidad. Recuérdese que se trata de confianza. La primer prueba que Dios usa es por tu forma de servir bajo el liderazgo de otro líder. Estoy hablando de un discipulado o de un discípulo, más que de un discipulado, de un discípulo. Estoy hablando de un líder, estoy hablando de un cristiano. Y hay tres formas en las que Dios prueba tu fidelidad, hermano, hermana. Y esto es por tu forma de servir bajo el liderazgo de otro líder. Antes de darte un ministerio propio, quiere ver cómo tratas el liderazgo de otro. Nehemías era un hombre de alto rango.
de una confianza exagerada. Oiga la primer forma de prueba, por tu forma de servir bajo el liderazgo de otro líder. Dios está probando a muchos. Las noches de miércoles, por hacer un poquito de promoción, las noches de miércoles de este mes de julio, empezamos ya, gracias a Dios nos agenciamos del uso. Dios bendiga la vida de mi hijo Gabriel, que ha estado haciendo un trabajo maravilloso detrás de cámaras, le podemos decir ahora, con la tecnología y todo. Y las noches de miércoles, nuestros amados consiervos, un grupo precioso que le denominamos o le llamamos Hechos 6:4, los que interceden y los que enseñan la palabra. ¡Ah! Es un privilegio. Llevamos ya 2 de varios hermanos que forman ese grupo, pero aparte está el grupo del liderazgo, de los grupos vida. Y a ellos les tenemos nombrado bajo el lema propio de la palabra, 2 de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos amados, la confianza se prueba, la fidelidad se prueba. Y la primera es la forma de servir bajo el liderazgo de otro líder, antes de que tomes una posición en lo personal. Número 2, la siguiente forma de prueba de Dios es por la forma de manejar el dinero. Ah, sí, ya sé, ya te rascaste la cabeza. No voy a hablar de diezmos y ofrendas y todo. Involucra, sí involucra. Por la forma de manejar el dinero. La Biblia indica con claridad que tu estilo personal en la administración del dinero determina oigan eso, lo mucho que Dios puede bendecir tu vida, así como lo oye. ¿A quién, oiga esta expresión, a quién no se le puede confiar riquezas terrenales? Oiga, ¿a quién no se le puede confiar riquezas terrenales? ¿Cómo se le va a confiar los verdaderos tesoros espirituales? Oiga eso. A quien no se le puede confiar riquezas terrenales, ¿cómo se le va a confiar los verdaderos tesoros espirituales? La segunda forma de prueba, hermano amado, es por la forma de manejar el dinero. ¿Cómo estamos manejando esos bienes que el Dios Todopoderoso ha puesto en nuestras vidas? ¡Wow! Lo primero trata de servir bajo el liderazgo de otro. Lo segundo trata del manejo del dinero. Y lo tercero, la tercera forma de prueba, trata por la forma en que anhelas que Dios te bendiga. Sí. Por la forma en que anhelas que Dios te bendiga. Aquí hay una decisión. La elección es nuestra. Pidámosle a Dios que nos haga dignos de confianza y generosidad. Escucha eso. Pidámosle a Dios que nos haga dignos de confianza y generosidad, tal como Él mismo es digno de confianza y de generosidad. Ay, hermanos amados, Dios bendiga a la gente que es demasiado consciente que la obra continúa. La obra continúa. Estos medios que estamos usando se ve fácil. Podríamos llegar a decir, el pastor no está saliendo, los pastores no están saliendo, los líderes no están saliendo. Claro que estamos haciendo un trabajo. Pero hermanos, ¿por qué escogió Dios a Nehemías para este servicio poderoso? Porque era digno de confianza. Y la confianza, la fidelidad, se prueba. Y Dios sabe probar de una manera bastante poderosa. Entonces, estas son 3 formas en las que Dios prueba la confianza y la fidelidad. Punto número 4.
Y tercer razón o cualidad del por qué Dios escogió a Nehemías para esta tarea. Porque Nehemías era hombre dispuesto a servir. Nehemías era hombre dispuesto a servir. Capítulo 2 del libro de Nehemías, versículo 5, 2:5 de Nehemías. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Cuando se necesitó un líder, Nehemías, oiga eso, Nehemías dijo, yo me ofrezco, aquí estoy, envíame a mí. La tercera razón del por qué Dios escogió a Nehemías es porque su tercer cualidad era disposición a servir, hermano amado. Oiga eso, tenía el cargo más envidiable, oiga cómo voy a usar estas palabras, de todo el reino. Hermanos, y el problema estaba a más de 1000 kilómetros de distancia. Hablo entre el lugar en el que Nehemías estaba y la distancia que había que recorrer para llegar a Judá, para llegar a Jerusalén. Hermanos amados, o sea, en esos tiempos el recorrido llevaba aproximadamente 2 meses en camello para llegar. Él tenía una comodidad en el espacio que él ocupaba. Su trabajo era envidiable, hermano. Él tenía también todos los lujos, porque igual tenía que estar al día con su rey. Pero su tercer cualidad y la tercera razón del por qué Dios lo escogió es porque él estaba dispuesto a servir. ¡Wow! Esto es bastante poderoso. Habría sido más fácil el que él se quedara en ese lugar y no se metiera a problemas. Pero cuando Dios buscó a alguien, oiga cómo lo estoy diciendo, cuando Dios buscó a alguien con cualidades, cuando Dios buscó a alguien para poder estar en ese trabajo, él vio razones específicas en la vida de él, cualidades específicas, y esto lo llevó a decir, yo voy. Así podemos mencionar la actitud y la cualidad de disposición y de servicio de Nehemías. Por favor, vea estas palabras. No soy ingeniero, maestro de obras o constructor, pero voy a reconstruir los muros. Yo creo que esa fue otra expresión en lo más profundo de su ser. No soy ingeniero, maestro de obras o constructor, pero voy a reconstruir los muros. Él no tenía las habilidades necesarias para ese trabajo, pero sí tenía un corazón bien dispuesto, hermanos amados, bien dispuesto. Por eso es que Dios lo escogió, porque era sensible, era confiable y había disposición para servir. Estas son las 3 cualidades que deben de marcar nuestras vidas: sensibilidad, confianza y disposición, hermano amado, para poder avanzar hacia donde Dios nos está llevando. ¿Es usted y yo sensibles? Hágase la pregunta. ¿Es usted y yo sensibles como discípulos de Jesús? Nos introdujimos con una palabra preciosa de Lucas 19, del verso 41 al 44. Yo lo leí y mire, está resonando en mi mente, en mi alma, en mi espíritu. Cuando Jesús vio la ciudad, lloró sobre ella. Y cierro mis ojos, porque dice, cuando Jesús vio la ciudad,
lloró sobre ellos. Y Nehemías tomó la misma expresión. Nehemías tomó la misma expresión en este contexto. Él dice en este contexto, y les dije, pues, estoy en el Nehemías 2:17, vosotros veis el mal en el que estamos. Vosotros veis el mal en el que estamos. Es impresionante lo que está pasando hoy en día. Pero me atrevo a decir que más impresionante es en qué nos estamos convirtiendo los líderes, en qué nos estamos convirtiendo los cristianos. Y nos estamos convirtiendo en gente ensimismada, gente insensible ante la necesidad más grande que hay, la salvación de las personas, porque no trata solamente de esta vida, no, sino trata del futuro, de la eternidad. Estoy concluyendo, hermano, hermana, estoy concluyendo. El punto no es solamente llenar nuestra vida de conocimiento. El punto va más allá que eso. El punto es desafiarte a que seas sensible. Tú que eres empresario, tú que eres comerciante, tú que eres un trabajador, tú que eres un ama de casa, tú que eres el área que ocupes en el lugar en el que estés, a ti te está hablando el Señor, a mí me está hablando el Señor. Posiblemente llegaste a un entendimiento personal y dices, pero si yo no soy líder, yo no soy servidor, yo no... Sí, pero eres hijo de Dios. Somos discípulos de Jesús, hermano o hermana, y por lo tanto debe de haber una sensibilidad en nuestras vidas. Pero estas tres cualidades deben de estar fuertes, que son las que Dios vio en el corazón de Nehemías. Era un hombre sensible. Era un hombre digno de confianza. Era un hombre dispuesto para servir. Y estas son las tres cualidades que necesitamos hoy para poder avanzar y para poder ir mucho más allá. Concluyo con estas palabras. Dios no busca tanto en los líderes las capacidades, oigan, como la credibilidad, la confiabilidad y la disposición. Dios no está buscando que tengamos tantas capacidades, tantos títulos, tantos renombres, no, sino que seamos de confianza, que seamos, hermanos amados, sensibles, que seamos dispuestos a lo que se tiene. Estas cualidades son todas cuestión de decisión, así como lo oyes. Dios quiere usarte como discípulo, como líder en tu hogar, en tu negocio, en la iglesia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que Dios nos use? ¿Estamos listos para liderar? ¿Estamos listos? Concluyo con estos dos pasajes bíblicos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Concluyo con estos dos pasajes bíblicos. Uno de ellos es Efesios capítulo 2, verso 10. Y la versión Valera dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la traducción del lenguaje actual, siempre de Efesios 2:10, dice, nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Escucha esta versión, la traducción del lenguaje actual de Efesios 2:10. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Y
el Evangelio de Lucas, capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Sí, un pasaje cumbre para este ministerio, Palabra en Acción Salca. Aleluya. Y dice, 19:10 de Lucas: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Repito las palabras del Salmo, del salmista en el Salmo 105, en sus primeros 3 versículos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Siendo sensibles como discípulos de Jesús. Padre, en esta hora, Señor amado, en este tiempo de domingo, en esta época, el año en el que vivimos, ¿cuántos muros caídos hay? En términos espirituales, mi Señor amado, ¿cuántas ciudades? Hablo de familias, hablo de jóvenes, hablo de adultos, hablo de niños. ¿Cuántas ciudades en el sentido figurado están con sus muros destruidos en una calamidad espiritual? Y Señor, como hizo Nehemías, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Dios, porque hemos pecado contra ti. Y Señor, clamamos por esas personas, por esas familias, bendito Dios, que están en un estado de calamidad espiritual. Posiblemente, Señor, quien está viendo, quien está escuchando este mensaje, esté en una situación similar y que ninguna de estas cualidades que mencionamos de Nehemías es parte de su vida, sino la vivencia del primer punto que tratamos, un pueblo indefenso. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde está mi hermano, mi hermana, ahí donde está la iglesia, ahí donde está presente este discípulo, hombre y mujer de Dios, ahí, Señor amado, que la sensibilidad entre a nuestra vida, que realmente seamos dignos de confianza y que haya disposición para servir, para ir, como Señor amado lo expresó Nehemías: yo voy. Yo no soy un ingeniero, yo no soy un constructor de obras, y yo no soy nada de eso, pero sí tengo la capacidad de parte de Dios, porque hay sensibilidad en mí. Señor Dios Todopoderoso, que nuestra vida se comprometa a todo ello. Que nuestra vida, Señor, ejerza un compromiso de no vivir ensimismados, de no vivir solo pensando en nosotros, sino ir mucho más allá. Lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Padre, tomo palabra de bendición sobre el grupo Hechos 6:4. Los hombres y mujeres que estamos en este grupo intercediendo y enseñando la palabra. Pero también oro por el grupo de 2 de Timoteo 2:2. Es el liderazgo, Señor, y me refiero a los líderes, lideresas que, Señor amado, están operando en los grupos vida, que así le llamamos, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, que cada uno de estos grupos podamos ser sensibles, y por la congregación en general, mi Dios, porque todos estamos en el rubro de que somos discípulos tuyos, Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, mi Señor y Dios. Te alabamos, te exaltamos, oh roca de nuestra salvación. Señor Dios Todopoderoso, gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Gracias Dios. Gracias Rey. Mi amado, mi amada, es una enorme bendición estar entre ustedes y declarar la palabra de nuestro buen Dios.
Es un privilegio servir, hermanos. Que el Señor les guarde. Disfrutemos del resto de este día de domingo al lado de nuestros seres queridos. Vamos, hagamos ese esfuerzo y vayamos mucho más allá en el nombre de Jesucristo. Esperamos vernos la noche de miércoles a partir de las 7 de la noche. Para este mes decíamos, tenemos invitados, y cuando hablo de invitados no es que vengan desde afuera, no, son parte de este remanente, de este ministerio Palabra en Acción. Les amamos en el nombre de Jesucristo, y como digo, ánimo en el nombre de Jesús, fuerza interior para poder hacer la obra que el Padre nos ha encomendado. Bendiciones, buen día de domingo, que el Señor siga prosperando todo lo que hace. Hasta el miércoles, si Dios lo permite. Amén.